Y bueno, tenemos una oportunidad muy genial en el día de hoy. Tenemos en este escenario la compañía de dos grandes mujeres que nos van a contar diferentes cosas muy interesantes. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a Cristina y a Nati? Que es un aplauso más fuerte, que se escuche con alegría, que estamos despiertos. Y vamos a tener un tema bastante interesante en el día de hoy que queremos conversar con ustedes. Y se va a tratar sobre la familia. ¿De qué se va a tratar? Vale, ¿cuántos tienen lápiz? Levante la mano. ¿Cuántos tienes papel? ¿Cuántos tiene el teléfono prendido? Quítele el WhatsApp, que nadie lo está buscando. Que apague el WhatsApp porque nadie lo necesita en este momento. Usted necesita solamente un WhatsApp y es del cielo. Así que hoy tenemos un tiempo muy dinámico. Vamos a tener preguntas, tenemos ya escritas por aquí, pero tenemos una problemática bastante interesante. Quisiera dar la oportunidad primeramente para aquellos que no les conocen, a Nati y a Chris, que se puedan presentar al público, porque ya me conocen, pero adelante. Hola, pues mi nombre es Natalia, pero me dicen Nati mejor. Y bueno, pues yo estoy en Madrid, soy la esposa de Quique, la nuera de Quique y Emma, y estoy en Madrid pues trabajando con el Ministerio de Radical. Bueno, mi nombre es Cristina. Yo también trabajo con Kiki y Emma en el equipo pastoral allí en Madrid desde hace varios años. También madre de Raquel y suegra de Manolo y abuela de Patrick. De Patrick, que se llama así por mi marido, que falleció hace 6 años. ¿6? Joder. 5. A ver. Cristina, Natalia, Cristina. No, 4. Se me ha hecho muy largo. No, no. Ni ganas. Y eso. Y bueno, yo soy Álvaro, para los que no me conocen, soy parte del equipo de trabajo aquí también en CCI Londres. Y les quiero contar que mis primeros pastores que tuve fueron Pat y Cristina, fueron los que pusieron fundamentos en CCI Londres, los que somos de aquella escuela. Recuerdo ir a la casa de Chris y comer sándwich de jamón, no, perdón, de queso, que le gustaba, y jamón o de queso, que le gustaban a Pat, y tomar té y comer y ver la película de Weeping Camel. No sé si Raquel se acuerda, pero una película muy triste. Y Pat dice, bueno, ¿y qué aprendimos hoy? Nosotros, nada, que el pobre camello se murió. Pero siempre Pat buscaba maneras muy divertidas de enseñarle a uno quién era Dios de maneras muy fáciles de aprender, ¿cierto? Entonces, hay mucha enseñanza aquí y lo interesante es que tenemos dos ángulos de maternidad, les quiero contar. Tenemos el comienzo de una maternidad, ¿sí? Un aplauso, hombre, ¿no? Sí. Todavía no se ve la barriguita, pero ahí adentro hay un comienzo de maternidad y también tenemos una especialidad de maternidades ya. En otras palabras, abuelita. Entonces tenemos muchas preguntas muy interesantes que creo que muchos de nosotros nos van a gustar. Y la primera cosa que se nos venía a la mente cuando conversábamos era que hay gente que se apresura en la vida y que quiere crecer súper rápido. ¿Es verdad o mentira? ¿Cierto? Cuando uno tiene 20 quiere tener 30. Cuando uno tiene 40 quiere tener 20. ¿Cierto? Y cuando tiene 60 quiere tener 15. Ah, y se quedan algunos jóvenes mayores y hay otros mayores jóvenes. De 50 no, sí, está bien, ¿cierto? 50, pues sí. Pues yo soy joven también, entonces aquí tengo la primera pregunta. Y una de las cosas que teníamos para poner al panel, aquí tenemos un panel, claro, a ver, es que a veces tenemos jóvenes, o sea, mi esposa y yo trabajamos mucho con los jóvenes de la iglesia de CCI Londres y nos damos cuenta que a veces tenemos jóvenes de 14 años que quieren comportarse como chicas de 25 y quieren hacer la vida de una niña de 25 años, pero no quieren tomar las decisiones de alguien de 25, sino solamente las ventajas. Entonces, no sé si Cristina, con su experiencia pastoral y de madre, ahora de abuela, y también de una madre prestada a jóvenes que viven en su casa, que están en proceso de restauración, ¿qué nos podrías contar, Cris?
Pues la verdad que desde pequeños siempre se quiere como ir adelante, ¿no? Desde un bebé ya quiere, es intrépido y quiere como madurar demasiado pronto. Entonces nos toca a nosotros pues ayudarle en esas etapas, obviamente. Y de eso es lo que queríamos exponer, son las etapas, ¿no? Porque nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos como de la dependencia, como ahora está mi nieto Patrick. Y me sonríe y es que me derrito. Es que vamos. Entonces, de la dependencia absoluta, pero el objetivo no es la independencia, el objetivo es la interdependencia. Nosotros no estamos criando hijos para que sean completamente independientes, sino que tengan una relación con nosotros de interdependencia, una buena relación, no para que se vayan del hogar y ya, sino para que pues sigamos manteniendo esa relación, obviamente, pues cuando ellos también se casen, etcétera. Entonces, al principio es muy dependiente, ¿no? El ser humano, como lo podemos ver, pero luego, ya como dijéramos de 0 a 2 años, incluso hasta los 11 años, ellos van siendo dependientes, pero cada vez menos. ¿Vale? Y luego ya en la adolescencia empiezan esa independencia, empiezan a querer ya ellos madurar y saber cómo creen que lo saben todo, y en esa etapa es donde tú realmente empiezas a recoger todo lo que tú has sembrado. Entonces, no, en la adolescencia no es que digas, es que no me escuchan, yo quiero hablar con él y no me escucha, pero tú no has desarrollado una buena comunicación en el periodo de pues dijéramos más de 0 a 6, 6 a 11, en la medida que se relaciona uno con un bebé o con un niño pequeño. Entonces, claro, en la adolescencia ya ellos pasan a ser, ya no somos como tan importantes para ellos y ya lo que queda es grabada en el corazón la enseñanza que nosotros le hayamos dado. Ya ellos no van a escuchar tanto, sino que nos han tenido que oír antes. Si nosotros no les oímos antes o no hemos establecido ciertos fundamentos y ciertas enseñanzas, entonces, claro, ya ellos ya no nos quieren escuchar tanto, ya pasan a ser importantes los amigos, la escuela, ya otras cosas son de más influencia. Que las etapas son importantes, o sea, hay que quemar cada etapa a su debido tiempo. Hay que quemar cada etapa, y entonces si en una etapa ya no tienes una buena relación, en la adolescencia ahora estás teniendo problemas con eso, es que tienes que establecer ese fundamento que se tenía que haber puesto antes. Porque tú lo recoges, o sea, tú dices, es que no quiere decir nada. También hay preguntas, ¿vale? Yo me acuerdo que leí en un libro una vez que tienes que ser sabio para preguntar, no puedes contestar cosas, o sea, hacer preguntas que vayan a ser de poderse responder con un sí y un no, porque te van a decir sí, no. No, entonces tienes como que, ¿qué tal te ha ido en el colegio? Bien, o bien o mal, no puedes preguntar eso, tienes que, bueno, ¿y tu maestro aquel o qué tal? Cosas que no puedan ser respondidas así, de esa manera, porque si no te lo van a responder así. Hay que crear como comunicación, ¿no? ¿Cuántos papás aquí o mamás han experimentado esas preguntas, esas respuestas cerradas? ¿Sí? ¿No? A ver cuántas manos, a ver si se ven. Bueno, hay mucha gente que sí, no, ¿cierto? Sí, no, ya Manolo sí, te dice no. Sí, no, sí, total, ¿no? No te habla todavía pero hay una cosa también, Cris, que sucede mucho en Inglaterra, no sé si en España también se da, pero al llegar a un país, como decía Emma esta mañana, que venimos como a buscar muchos padres nuestros vinieron a buscar una mejor vida para nosotros, y a veces se delegan responsabilidades de mayores a adolescentes. Puede ser que eso cause que una chica como la de esta historia quiera ser como, yo soy muy grande, yo soy capaz. Porque... Sí, o sea, pasa muchas veces es que se le da demasiada responsabilidad y efectivamente muchos de los niños se tienen que poner a criar. Puede ser a un hermano, puede ser a un sobrino. A veces también lo que pasa es que como compartes la casa con hermanos, con tíos, entonces pues le cuidas y le delegas la responsabilidad, efectivamente. Entonces ya luego ellos empiezan a creerse muy mayores, porque como ya hacen cosas de mayores, ya también entonces empiezan a subir. A veces el padre no tiene a la madre no tiene al padre, entonces le da como un poco más de responsabilidad y ellos empiezan a ponerse de igual, de tú a tú con el padre o la madre, entonces ya les contestan también mal, se empiezan a subir de esa forma. Entonces ahí entran en la falta, no saben respetar correctamente. O sea, no saben respetar, se saltan etapas y entonces empiezan a responder sí y no porque piensan que entonces el papá es un colega, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y tú? ¿Ya? ¿Sí? ¿Hueles a tabaco? No.
Y empieza el sí y el no. Pero es interesante que a veces las familias se estresan tanto, y sobre todo cuando somos familias de iglesia, ¿no? Uno se estresan mucho y vienen y lo buscan a uno en jóvenes y le dicen, ay, mira, es que mi niño no quiere venir a la iglesia, y no sé cómo hacer, a ver si no me lo internan así con 2 candados y me lo arreglan y lo mandan 3 meses más tarde de vuelta perfecto, ¿no? Y al redil, ¿cierto? Llegamos ahí al redil y empiezan esas 2 semanas de sube, baja, ¿no? Y es interesante porque ¿cuántos han ido al redil aquí a ver de gente joven o han mandado a sus hijos al redil? Manos abajo, no puedo creerlo, si han ido el 90%. Bueno, ahí les da cosita que no levantan la mano. Pero entonces, esa pregunta va para Nati, porque uno de los trabajos que tú haces con adolescentes, imagino que has visto mucho eso también, es que has visto que muchos padres hacen como una entrega de sus hijos a la iglesia, como diciendo, como decía Cristina, ¿no? Se han saltado etapas, no saben qué hacer, y ahora dicen, ay, Nati, te dejo los chicos, para que a ver si me los arreglan ahí con los pastores. ¿Eso sucede? Sí, yo creo que algo que vemos es que los padres, o sea, al final la familia la diseñó Dios y Dios nos dio la responsabilidad de ser padres, de criar a nuestros hijos, y nosotros los padres llegan a un punto como que creen que la responsabilidad pasa a ser de la iglesia, ¿no? Y entonces los sueltan en la iglesia como si fuese responsabilidad de los pastores de jóvenes, de los líderes, ¿no? Padres que traen a sus hijos y dicen, dile tú porque a mí no me hace caso. Pero es porque dentro de la familia a lo mejor no se establecieron las cosas correctamente. El fundamento seguramente no fue Dios, porque Dios nos ha dado las instrucciones, ¿no? Y a lo mejor como padres muchas veces se buscan como las herramientas en otras cosas, preguntándole a los profesores, leyendo cosas que se van completamente lejos de lo que dice la palabra de Dios, y empezamos a lo mejor como familias a poner los fundamentos de nuestra casa en cosas que no son lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, bueno, nosotros ahora todavía no, pero debemos aceptar como padres la responsabilidad que Dios nos entrega a los hijos como una responsabilidad nuestra. Y todas las familias deben funcionar con Dios, ¿no? O sea, el diseño de Dios fue padre, madre, hijo, pero Dios en medio de las familias. Hay una cosa que ahora, ¿no? Pues yo estoy leyendo 80.000 libros de educación de hijos, cómo criar hijos felices y obedientes, todo así, ¿no? Y hay una cosa que me ha gustado mucho porque dice que obviamente tú te preocupas en cómo los vas a criar, pero el Salmo 32:8 que dice, yo te enseñaré y te mostraré el camino por el que debes andarnos. A Dios en cada etapa nos va a capacitar para criar a nuestros hijos. Entonces, yo no me debo preocupar ya para cuando mi hijo tenga 15 años, sino cuando tenga 3, ¿qué voy a hacer? Que Dios me dé la sabiduría. Y tengo que ir como cada día en realidad dependiendo de Dios. Y yo creo que lo más importante es que Dios sea el fundamento de nuestra casa. Que todos los días le pidamos a Dios sabiduría. Que le pidamos que nos enseñe lo que nosotros tenemos que hacer y ser sensibles pues a la palabra de Dios, ¿no? Pedirle dirección en todo tiempo. Y bueno, no sé, también hay una cosa, ¿no? Que David me dijo que como que le gustaría más que hablara, y es de la parte de pues de la espera, ¿no? Del proceso, ¿no? Porque todos en la familia pues es como un proceso y se viven procesos pues en muchas áreas. Y yo personalmente, pues no sé, aquí a lo mejor no lo sabéis, pero llevamos un proceso de 4 años y medio intentando tener un hijo, ¿no? Y a lo mejor tú llevas 4 años intentando que tu hijo se convierta, 5 años, 6 años, 10 años esperando que tener una familia saludable, y a lo mejor te has cansado o a lo mejor pensaste, bueno, Dios ya lo hará. Pero creo que lo más importante es que tú todos los días te levantes, busques al Señor y le clames y le digas, Señor, yo necesito que mi familia se convierta, que mi casa te sirva, que mis hijos se vuelvan a ti, ¿no? Como ser constantes y perseverantes en la promesa que al final Dios nos ha dado, ¿no? Que nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia va a servir al Señor. O sea que hay esperanza, o sea que más que entregarle los hijos a la iglesia es entregarse la familia al Señor, a Dios mismo, ¿no? O sea, como que seamos
cristocéntricos como familia, Claro. ¿cierto? Porque es que a veces muchos padres se asustan y dicen, la conversión de mi hijo nunca va a llegar. Y eso es uno de los miedos más grandes de muchas familias creyentes, como en algún momento mi hijo va a venir a la iglesia, ¿no? Y si hay algo que recuerdo mucho de parte de mi mamá, que fue la que nos llevó al Evangelio y nos llevó a Cristo, era que no se metía en las cosas, no era como cantaletosa, sino que no, de verdad. Era como muy de oraba y oraba en voz alta, así, muy alto en la sala y decía, y por mi hijo, y por mi hijo. Entonces, claro, y nosotros despertábamos con el devocional de ella. Pero veíamos ese modelo tan bonito de que ella en su fe, mis padres son divorciados, y entonces ella levantaba la casa sola, pero la levantaba con el Señor. Y desde que ella conoció a Cristo, empezó a moldearnos a nosotros, entender que teníamos que depender de Dios y no de los pastores, porque a los pastores, como en ese tiempo me acuerdo, era casa de Padre Cris, y mirar el ejemplo de ellos estar casados para mí era un molde de, esto es familia. Pero cuando llegaba a casa veía que mi madre hacía mucho las cosas que Cris hacía en casa. Entonces como conecté. Entonces no sé si hay algo que quizás tenga que ser cómo moldean a Dios en la casa los papás. No sé si Cris o Nati nos tienen algunos pinceladas de cómo se moldea a Dios en la casa. Claro, lo que decía Nati es como que yo pienso que a veces los padres la parte espiritual piensan que la tienen que hacer en la iglesia y nosotros nos encargamos del resto. Nosotros nos encargamos de trabajar, nos encargamos de que vayan al estudio, etcétera. Pero la parte espiritual no solo la hace la iglesia, la parte espiritual se tiene que hacer en casa también. Entonces, en casa, yo me acuerdo de un chico que nos decía, mira, yo a mi padre le he visto orar en casa, pero a mi madre nunca. Yo nunca le veo hacer un devocional, yo nunca le veo orar, y era sorprendente porque era una familia que iban todos, pues si te piensas, ¿no? Que ese principio pues lo puede tener y en casa ora. Dicen, nunca le he visto. Entonces, claro, tú ves un ejemplo, o sea, estamos edificando. Yo a las chicas, por ejemplo, ahora en casa y a mis hijas cuando eran pequeñas y todo, entendimos que teníamos que ayudarles a buscar a Dios, teníamos que buscar a Dios juntos. Entonces, se buscaba un tiempo de orar todas las noches, de leer la Biblia. Y también de ayudarles a ellos a hacer el devocional, ¿no? Entonces las chicas de vez en cuando empezaron como muy bien, muy espirituales. Madre, vinieron a casa, en la casa de una pastora, pues yo me tengo que poner las pilas. Y claro, eso ha ido como decayendo. Antes sí, hacían un devocional de media hora, de una hora. Había una que, madre mía, se tiraba hasta 1:30 por la mañana. Yo decía, y se levantaba con 2, 3 horas. Digo, pero chica, es que... Por falta de coño. Y ahora ya ni 5 minutos. Entonces digo, no, encontremos un equilibrio. Entonces yo me doy cuenta de que ellas no están como orando. Digo, bueno, a ver, venga, empezad 15 minutos, un poquito de Biblia, porque claro, se hacía estudios bíblicos. Quería como ser una cosa que no es real tampoco. Digo, no, esa no. Pero entonces sí que hay que estar pendiente. Me acuerdo que hablaba con una madre que decía, bueno, si mi hijo viene muy espiritual del redil, después del verano, viene súper pilas con el devocional, pero es que ahora, y dice, tengo que comprar una Biblia, es verdad, a ver si encontramos una Biblia porque están viviendo en otro país. Y digo, pero es que no tiene Biblia. O sea, yo creo que una madre o un padre se tiene que preocupar de su hijo, si tiene Biblia, si eres pequeño, si son pequeños, de que tengan una Biblia acorde. Tampoco vale con la que, es que yo me acuerdo de la Biblia que tenía ella, que vamos, era de cuando sus hijos eran pequeños. Digo, es que eso no, hay que estar un poquito pendiente de esa parte. Y por supuesto, lo que decía, que nos vean a nosotros, que nos vean, no es que tú te desesperas cuando viene una circunstancia adversa, te ven desesperados, gritando, diciendo tacos, palabrotas. Y otra cosa es como que te ven, que dices, bueno, no puedes evitar tener problemas, pero cómo respondes y cómo crees en el Señor en medio de ese problema, que te vean reaccionar también, porque eso es parte del ejemplo de cómo tú buscas a Dios y dependes de Dios. Exacto, es como que si se pincela en casa, luego se puede ir ayudando en la iglesia, ¿no? Claro. Claro. Y Nati, por ejemplo, a veces se siente en un redil que el niño va forzado, como dice, vine porque me mandaron. ¿O no? No sé si lo hemos visto alguna vez. No, nunca, ¿no? Hombre, alguna vez lo hemos visto. No, pero ¿es bueno o es malo eso? Que diga, no quiero estar aquí, pero me mandaron. Bueno, pues yo creo que estén, o sea, ninguna palabra que ellos puedan llegar a escuchar va a caer y no va a dar fruto. O sea, en su momento dará fruto y es importante como, pues eso, instruirlos en que vengan a la iglesia. Pero claro, nosotros, los monitores, los líderes, no podemos hacer un milagro, porque es que en realidad el único que lo puede hacer
es Dios. O sea, como hemos dicho antes, no es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlos, para instruirlos, para decirles buscar al Señor, lee la Biblia, aunque no quieras levántate y alaba, ¿no? Como pon de tu parte y también podemos orar por ellos, pero o sea, es bueno que vengan, pero también nos hemos encontrado con casos en los que nosotros no podemos hacer mucho más. O sea, podemos insistir, pero desde casa hay que trabajarlo. O sea, muchas de las responsabilidades es de los padres. Claro. O sea, la mayor responsabilidad está en los padres. O sea que el invertir en los hijos, educarlos en la fe y llevarlos a eventos como estar en el redil, tienen su buen resultado, ¿cierto? Aunque al principio pareciera que es áspera la tierra, luego lo que se Luego siembra se van ablandando. se van ablandando y toda la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, entonces. Sí, porque a veces te preguntan las madres, pero le tengo que obligar a ir a la iglesia. Bueno, a ver si es que vive contigo en la casa, tú le obligas a ir al estudio, tú le obligas a trabajar, tú le obligas a comer las cosas que no le gustan. Entonces, pues sí, hay que obligarles mientras estén en casa, ellos también tienen que, porque lo dices tú, pues bueno, pues sí, es que es así, la verdad. Pero por ahí dicen las malas lenguas que las mamás latinas son cantaletosas. ¿Eso es verdad o mentira? No se escucha bien. Por ahí están llorando, ya como por ahí están diciendo al hijo, como digas que soy cantaletosa, te damos más tarde. ¿Es verdad o mentira? Dicen que la madre latina es muy cantaletosa. A ver, con confianza. ¿Ah? ¿Y por qué es una mamá cantaletosa? No entiendo. ¿Quién no entiende lo que es cantaletoso? Ay, no entiende que alguien nos defina qué es cantaletoso. ¿No? Cansón, intenso, una mamá que está ahí pica, 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 pica. Saca la ropa, sácala. Cansalmas en España. O sea, la mamá da la instrucción y la mamá es la que tiene que enseñar. O sea, es verdad, claro. Mamá es tiene que igual a enseñar. cansona. O sea, y bueno, yo no tengo experiencia con hijos, pero nosotros teníamos una perrita que la teníamos que adiestrar, que no la nombra, pero yo la nombro. O sea, y yo veía a veces que como que todos los días tenía como esto no, pero al final, o sea, una madre con sus hijos tienes que esto no, esto sí, y tú no puedes tirar la toalla como, bueno, ya aprenderá, no, o sea, tú tienes que instruirlo, y todo el rato, y muchas veces te vas a cansar, pero, o sea, como madre, tú tienes la obligación de enseñarle a recoger la ropa, a hacer la cama, a hacer los deberes, a estar pues encima de tus hijos, ¿no? Porque tienes que instruirlos. Hay una parte que es instrucción, enseñanza y toca hasta que aprendan. Eso es verdad, porque si no nos enseñarían a caminar, cómo comemos, cómo hacemos las cosas que parecieran naturales, se tienen que enseñar. Y entonces quizás no es que la mamá latina sea cantaletosa, es que todas las mamás son educadoras. Y a lo mejor es como una queja demasiado centrada en la cantaleta, y la cantaleta no es cantaleta como tal, quizás es instrucción. Como decía Nati, es una parte del día a día de mamá y papá, ¿no? Que es la disciplina. Hace poco hablaba con una madre y decía, sí, es que yo le repito, que ordene, pero nunca ordena. Digo, hombre, no sé, tiene que haber un objetivo de que obedezca, claro, porque es que si no, ¿para qué? Eso es lo que te hace cantaletoso. Sí, claro. Dice que tiene que acompañar. En realidad lo que tiene que acompañar son las consecuencias. Hay consecuencias para tal comportamiento, porque lo que pasa es que si no hay consecuencias, no te gusta eso, que no te gustan las consecuencias. Dice, no. Pero sí, claro, o sea, tú hay que darles. Tiene que producir dolor. O sea, el libro creo que era Atrévete a disciplinar, te dice que hicieron la prueba con un ratoncito, ¿no? El ratoncito se arrimaba y le daba electricidad. Entonces, ¿cómo le enseñaban? Pues se arrimaba a un sitio que no debía tocar, le daba electricidad y ya sabía que eso le dolía y no se acercaba más. El dolor, dice, no, aunque sea que mira, que le importa un bledo, ay, es que no me quiere, no me obedece, no importa que no te quiera. No es porque no te quiera, es porque le duela, que le dé miedo el dolor, que le dé miedo las consecuencias. Yo me acuerdo que yo tenía compañeras, a mí, en el caso de mis padres, no, la verdad
que no hubo disciplina, ni firmeza, ni nada. Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que decía, es que solo, mira, si yo me doy un beso con un chico, yo lo único que me imagino es mi padre entrando por la puerta, pillándome la paliza que me va a meter, porque es que me lo ha dicho, me va a meter una paliza y yo no, es que yo no me voy a dar un beso con un chico. Claro, yo decía, ¿y esta de dónde es? De Marte, yo no había oído eso. Claro, luego yo repetía lo mismo a mis hijas. Es que es que la disciplina es súper importante y la palabra de Dios dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y lo decía Kike en unas semanas atrás en una prédica, decía que teníamos que dejar nuestras culturas para vivir la cultura de Dios. Sí, y eso es bastante interesante, porque a veces uno dice, no, es que en Ecuador, no es que en Chile, no es que en Colombia, y no, al ser creyentes, hijos de Dios, tenemos una sola cultura, que es la cultura del cielo. Y en el cielo se dice, Dios Padre nos dice que hay que ser disciplinados y nos tienen que disciplinar, pero no a la chancla voladora que usted le llegó que la tiene que perdonar ya, o sea, no hay oportunidad para atrás. Porque aquí entra un tema bastante interesante, que muchas veces me encuentro con jóvenes que me dicen, es que no odio a mis padres. ¿Y por qué? Porque me daban, porque me disciplinaban. Y yo digo, pues, te amaban, por eso te disciplinaban. Y ahí viene un tema de la deshonra, donde la gente empieza a deshonrar a sus padres. Ahora, aquí hay muchas caras que son de los años 60, no voy a decir edades, pero 50, ¿no? Y en esos tiempos dicen que en el colegio, ¡pum!, les daban, o no, me reiteran si es verdad o mentira. Sí, en la mano. Dicen que las monjitas de los colegios daban disciplina, entonces a lo mejor era que no estaba tan aparte de lo que había que hacer. Pero lo interesante del tema es que aún siendo creyentes, porque lo decía Cris, ¿no? Cada etapa, cada edad, el tiempo de caminar, el tiempo de crecer, el tiempo de educarse. Luego venía la parte que decía Nati, que no podemos entregar la responsabilidad de los padres a la iglesia, sino que esto empieza en casa y la palabra de Dios dice que tienes que instruir al niño en todo su camino. Entonces ya vamos como aprendiendo algo nuevo o quizás renovando algo que ya habíamos escuchado, pero hay una parte que preocupa mucho ahora, sobre todo yo siendo un papá del siglo XXI, es la telefonía, los distractores. Porque a veces uno ve que los niños van en el carrito con el móvil y siempre nos dice Quique en las prédicas que es lo más peligroso que hay porque es un mundo que va a llevar a un niño a cualquier locura, pero es que a veces son los mismos padres los que están distraídos con el móvil y no prestan atención a sus hijos. Y una de las cosas que decía el libro de Atrévete a disciplinar, que cuando no le prestas atención al niño, hacen pataletas, como para poder, a ver si en algún momento, pero ahora las pataletas en el supermercado como que hacen esto, ¿no? Toma la tablet y cálmate. No sé qué tienes para opinar ustedes con ese tema del móvil. Bueno, Cristina en el WhatsApp, no sé. Yo soy la primera, vamos, adicta. No soy adicta porque me cuido, pero yo, por ejemplo, no veo series, porque es que ya las series me engancho. No puedo ver un capítulo, tengo que ver 3. Entonces ya decidí, no veo series. Punto. Porque es que me engancho, quiero ver más. Entonces ya está. Y sí me distrae. Dicen que las redes sociales es como, mira, tú te vas a Japón, ¿vale? Te vas a Tokio, que es una ciudad hiper mega llena de gente, y te vas con tu hijo de la edad a la que le entregas el móvil. Ponte con 13 años. Te vas y le dices, bueno, nada, hasta luego, me voy al hotel, búscate la vida para llegar, ya te apañarás. Entonces, ¿tú le harías eso a tu hijo? ¿Irías a Tokio por primera vez y dejarías a tu hijo en medio de toda esa gente? No sabes si le van a secuestrar, no sabe el idioma, no sabe en qué idioma le van a hablar. Apáñatelas y ya llegarás al hotel, porque yo creo en ti porque eres muy maduro. Entonces, así es la red social. Así es como soltamos a nuestros hijos. Les soltamos en medio de Tokio y apáñatelas. Entonces, si nosotros no lo haríamos, eso es lo que es lo que pasa con las redes sociales. Que yo tengo una sobrina que tiene una bebé ahora, tiene 9 meses, y le hace tanta gracia que la niña se distrae mientras come, la graba. Y ahora ha visto que le gusta ver sus propias grabaciones y se divierte mucho viéndose a sí misma comiendo. Ya tiene 9 meses, ya le está mostrando la pantalla, ya está viendo que eso es parte de la vida normal. Nuria. Entonces ya la niña sabe cómo pasar. Y es que es verdad que te hace como gracia, ¿no? Lo estábamos hablando, porque es que es como divertido. Ay, mira a mi hijo, pero los hijos saben. A ver, un niño pequeño rápido aprende que se pasa una foto así. Saben utilizar un botón.
pero no saben utilizar el Internet. O sea, el Internet es otra cosa. Sí, ayer Lucía me mandó un WhatsApp y de voz y de 1 minuto diciéndome que Carro Tibur era emocionante. Pero creo que porque le pilló el teléfono mal parqueado a la ¿Cuántos mamá. años tiene Lucía? Lucía tiene, Cami, 3, ¿no? Ah, se desmayó Camilo. Se desmayó al escuchar. Pero fue interesante porque lo manejan en 0, o sea, pueden abrirlo. O sea, un WhatsApp de 1 minuto, estaba súper interesante. Decía, Carro Tibur es muy bonito, hay muchos conejos. Y, bueno. Y me llegó a mí y dije, qué divertido. Pues, ¿ah? Se equivocó. Bueno, total. O sea, el genio no es el niño. Porque los dejan sin bloqueo y sin querer. Creo que son cosas que pasan sin querer, pero como decías tú, está tan accesible, me refiero a inconsciente. Sí, sí, tan inconsciente porque ya le parece divertido y que lo vea y los dibujitos. Y bueno, siempre se ha dicho que los dibujitos es la nani, ¿no? Pero bueno, yo hace poco hablaba con una madre que decía que su hijo está, metido en los juegos por la noche a las 12 de la noche o algo así, ha terminado los estudios, no ha encontrado trabajo todavía y está enganchado a los juegos y entonces se pasa pues hasta las 3, 4, 5 de la mañana enganchado. Y creo que tiene como 24 años. A ver, ya no es una edad para que tú le enseñes a tu hijo eso, ¿no? O sea, como para, ¿qué hago? ¿Le quito el móvil? A ver, yo digo que si una persona no sabe ser responsable y madura para utilizarlo, que no lo utilice. Qué pena que tú tengas que tener el castigo de un niño de 7 años con 24, pero es que claramente tú no tienes la madurez de manejar un móvil, porque estás hasta las 6 de la mañana, luego quieres estar hasta las 12 de la mañana dormido y no tienes la madurez, entonces a las 12 de la noche lo dejas afuera. El móvil no duerme en la misma habitación que tú porque no lo sabes manejar. O sea, hay veces que si vemos que nuestros hijos tienen un comportamiento que no saben utilizar lo que tienen en las manos, pues habrá que tomar medidas drásticas, ¿no? Y pues no pasa nada. Exacto. Cuando aprendas a manejar y a ser maduro, pues ya lo tendrás. Exacto, y lo hablábamos reciente, que la gente se lo pasa mucho tiempo en el WhatsApp, ir a restaurantes hoy en día donde toda la familia está comiendo, pero nadie está hablando, todos están como ocupando su tecnología, ¿no? ¿Eso puede traer algún tipo de impacto en nuestros jóvenes, Nati, a largo plazo? Bueno, pues al final que no se saben relacionar. O sea, nosotros los sábados a veces cada uno está como a lo suyo o les preguntas y es como si no supieran hablar, relacionarse, expresar las cosas porque al final están todo el día en una pantalla y no, pues eso, no se comunican, no expresan lo que sienten, no hablan, o sea, no nada. Y nosotros incluso el otro día fuimos a un cumpleaños que era en un sótano y no había cobertura. Bueno, pues es el primer cumpleaños en el que todos estábamos hablando, nos relacionábamos, nos reímos, nos divertimos, no teníamos prisa por irnos y estuvimos bien y tenemos de 25 años, 26 para arriba. O sea, incluso con esta edad estamos enganchados y los jovencitos, o sea, tú los ves un sábado y es que van como zombies, o sea, es que no saben relacionarse, no tienen temas de conversación, no saben hablar, no saben lo que está pasando porque los padres pues han encontrado como pues una solución, ¿no? O sea, para que no me dé la plasta a mí, toma el móvil o la tele. Y en casa hay mucha gente que la inteligencia artificial hará trabajo. Claro. O sea, la inteligencia artificial va a ser... Les va a suplir todo porque ahora están en un momento de estupidización. O sea, en mi opinión, ahora mismo todo este sistema está estupidizando a la gente. O sea, por viéndolos científicamente, estúpido es un estado, no es un insulto. Y la inteligencia artificial, será que es que hay tantos que se ha convertido en insulto. Mi abuelo decía que si los tontos volaran nunca veríamos el sol, porque estaría lleno de tontos volando. Bueno, pero lo que va a hacer yo creo la inteligencia artificial es, después de ese atontamiento, vamos a llamarlo más suave, atontamiento, aturdimiento emocional, pues la inteligencia artificial la van a usar para manipularlos como quieran. Porque les va a suplir todo, ya saben que a este le va a gustar esto, entonces le vendrá lo que a él le gusta, pero al otro a lo mejor lo contrario porque es lo que le gusta. O sea, es un proceso que no sé si lo llegaremos a ver completo, pero creo que por ahí va la cosa. No tendrá capacidad de análisis. claro. 20 informes de anuncio o no. No tendrá capacidad crítica.
O sea, no van a poder criticar en el futuro si es bueno o es malo, ¿no? Y como dice Nati, no No, hay... porque son como apáticos, como, bueno, sí, no importa, no, lo que sea, como que no saben lo que quieren. Sí, no saben, o sea, antes a lo mejor la gente tenía más claro qué quería estudiar, a dónde quería llegar, pero ahora ninguno se plantea ser médico, arquitecto, no tienen como sueños, sino, pues eso, se han apagado como los sueños, el progresar, el conseguir algo, es todo fácil, todos quieren ser youtuber, tiktoker, y tener OnlyFans. 1 millón de libras en su cuenta sin esfuerzo, porque lo que quiere, o sea, lo que se ha creado son conseguir las cosas sin esfuerzo, cuando todo lo que ha venido atrás ha sido padres que han trabajado. Y entonces, claro, yo tengo el ejemplo en mi casa con mi hermana, o sea, porque yo digo, es que mi madre trabaja muchísimo, se levanta a las 5 de la mañana, va, limpia un sitio, se va a otro, va a otra casa, limpia, y digo, y mi hermana no... ¿Por qué? Porque le han dado todo, porque quiere unas zapatillas y se las compran, porque quiere esto, porque nos consienten demasiado, y es amor, es disciplinas, ejemplos, enseñanzas, son todas las cosas, pero no solo como complacer a nuestros hijos, porque estamos criando hijos, pues eso, tontos, que creen que las cosas se consiguen fácil, sin esfuerzo, y que no tienen sueños ni como una visión de futuro. Ninguno sabe qué quiere ser de mayor. A mí me decía una niña que le iban a comprar un iPhone. Digo, no, lo siento. O sea, mientras estés aquí en casa, es que no quiero que tengas un iPhone. Yo creo, una de las que están viviendo conmigo ahora, digo, no. Entonces, es como con la culpabilidad, es crear una necesidad. Digo, no, es que no estoy de acuerdo. Es que un iPhone es carísimo, tú no necesitas tener un iPhone tan caro. Y bueno, ya sí que como que el padre pues dijo, no, pues no lo voy a hacer caso, no te permiten tenerlo, porque era como que no sentía el valor de las cosas, y es quiero más, ¿no? Es esa codicia de que quiero más y quiero lo mejor. Entonces, bueno, pues es un poco educarles. Sí, dice que el psiquiatras de último, sobre todo en España, han dado muchos estudios de la cantidad de endorfina que produce el móvil, el hecho de tener que ver algo inmediatamente, un estimulador constante y que no para, ¿no? Entonces, que es lo mismo que estar en una montaña rusa en Disney, o sea, subes, bajas todo el día. Como consumir cocaína, exactamente. Tienen la misma sensación, el mismo nivel. O sea, si los hijos no consumen cocaína, cuando sus hijos están en TikTok o un adulto está en TikTok por 1 hora, tiene el mismo efecto en el cerebro que la cocaína. O sea, es decir, los videos de TikTok tienen que ser rápidos, cortos y llamativos para que el cerebro los consuma y te haga adicto a más, porque tú vienes otro, como las series, ¿no? Las series siempre quedan en la mitad, entonces uno quiere ver la otra. Es un proceso químico real, sí. Y por eso que hay un aumento ahora en niveles de depresión, ansiedad y también autismo que se desarrolla en la adolescencia. O sea, se están desarrollando toques de autismo en la adolescencia. Es decir, un niño iba bien y de repente a los 20 años empieza a desarrollar señales de un autismo que se desarrolló por causa de... Porque no se relaciona. Autismo que se comenzó cuando los niños en casa vieron todo el día televisión. También. La pantalla de la televisión. A mí una vez me dijo una chica que veía tantas series que llegó un momento en que no distinguía la realidad de la fantasía. No, pero no creo que sea una cosa tan difícil de que te pase, porque ahora mismo ya pues tú ves comiendo, pues viendo una serie. Y yo una cosa que oí que me gustó muchísimo, una definición que decían de las redes sociales, ¿no? Y de lo que es el móvil, que ahora eres cercano de los lejanos, pero lejano de los cercanos. Es como, y me pareció de vez en cuando me viene a la cabeza, porque digo, es que es una realidad. Solo estás cerca de los que están lejos y de los que estás cerca no estás lejos. Una locura. Sí, interesantemente uno se sube al bus o al metro en Londres y el niño lleva un iPhone 14 y la mamá lleva un iPhone 9 o un iPhone 8 que está quebrado a la mitad y la pantalla menos se ve. Pero el niño de 8 años lleva el iPhone 14 con 3 cámaras. Y eso fue la decisión suya, papá, mamá, de comprarle a su hijo un iPhone con 3 cámaras. Y usted, mientras tanto, no ve ni los mensajes, ¿cierto? Entonces es interesante cómo complacemos, ¿no? La complacencia de los papás.
Pero me imagino que aquí todo el mundo está como bingo o no paso, ¿cierto? Pero sí creo que es preocupante. Es una de las cosas que preocupa mucho ver jóvenes. Y hay una cosa muy interesante, aquellos que no han mandado a sus hijos al redil, que me encanta ver como en el día 4 o 5, que ahí les guardamos el móvil, ¿cierto? Se lo protegemos, ¿sí? Se lo apagamos para que no gaste batería y se lo guardamos. Y a veces llevan dos, de verdad, aquí, que sí tienes razón, porque a veces hay el baño ahí, que vamos a actividad, ya voy, ¡pa! Suena el WhatsApp. Total, sí, si está muy viejo, hay otro nuevo guardado allí. Wow. Dos móviles, y algunos mandan a su hijo al redil con uno de teclas para poder hacernos creer que no tienen móvil, ¿cierto? Pero lo interesante es que al cuarto día hay una sensación muy interesante, que cuando llega la hora de la noche donde el joven puede recoger su móvil, hay muchos jóvenes que no vienen a buscarlo. ¿Es verdad o no? Los que ya han ido muchas veces. Sí, y se queda uno con muchos móviles y dice, wow. Te desenganchas. A mí me resulta difícil porque, por ejemplo, ahora una de las chicas que está viviendo en casa tiene 15 años y estábamos decididos a que solo tuviera el móvil una hora. Pero resulta que en el colegio, en el instituto, le dicen que lo tiene que llevar porque tiene que hacer proyectos y ya necesita el móvil tenerlo ahí. Entonces, claro, antes decían que era más fácil porque tú estabas como de acuerdo, los padres con los profesores, estaban todos como en la misma onda de la misma forma de educación. Pero ahora no, ahora ya no estás hablando todos de lo mismo. Entonces, ahora con los profesores tienen que llevar el móvil. Y hace poco me encuentro con ella por la calle y viene viendo una serie así andando, digo, vamos, que no se ha metido un tortazo. Viene con la serie así, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo lo estás viendo? Y claro, me entero que resulta que le tenían de Netflix, la cuenta le habían dado uno de los, pues de las cuentas, ¿no? Se la habían dado y ya tuve que hablar con sus padres. No, mira, es que claro, esto es como yo luchando hacia un lado y cómo puede ser que tenga un acceso al Netflix. Pero vamos, ahora es muy fácil igualmente. Entonces eso sí, hay que orar por mucha sabiduría porque no sé cómo lo vamos a hacer. Porque ellos, claro, de ahí, de casa al instituto, pues van viendo, igualmente están continuamente con el móvil, no es solo porque lo necesitan ahí. ¿Debe llevarse un niño el móvil a la habitación o qué debería hacerse? No, hombre, no, es que, no. A ver, si sabe dominarse, pero ¿cómo sabes que sabe dominarse? ¿Cómo sabes que no se va a meter? Es que, mira, ahora mismo que tenía a Patrick aquí, él en cuanto ve mi reloj, se lanza. Entonces lo he tenido y me he tenido que quitar y meterlo al bolsillo, porque él ya sabe y ya toca y, por instinto, ¿no? Y si lo hacen por instinto, imagínate cuando tienen educación adicional para eso. Tremendo. Sí, eso es. Entonces no móvil a la habitación sería lo ideal. Además que de salud, el teléfono celular irradia mucha contaminación. El teléfono ha quitado una hora de sueño. El teléfono ha quitado una hora de sueño o una hora, casi 2 horas de sueño a todo el mundo. O sea, si la gente solía descansar 8 horas, ahora descansa 7 horas o 6 horas y media. Ese es el pronóstico promedio que hay. Una de las excusas que ellos ponen es que necesitan despertarse y el despertador está en el móvil. Y no es excusa, es real, o sea, es verdad. Pero o conseguimos un despertador aparte para que lo tengan porque es verdad el de que cuerdas o la chancla. La chancla es buena, despierta bien, es económica, es de plástico y usted la tira de aquí a allá y lo despierta. Bueno, ¿cómo les gusta la chancla, eh? Pero, la chancla, bueno, vamos a hacer. Debería ser un joven que ya es independiente. ¿Qué debería ser un joven que ya es independiente, 22, 23, 24 años y sabe que es adicto al teléfono? Uf. Pues claro, Dominio propio. No, o sea, yo muchas veces como que tú mismo, o sea, sabes, pero claro, tienes que darte cuenta que dependes del móvil, porque si tú no eres consciente, no te das cuenta del daño que te está haciendo, o sea, porque hay gente, yo conozco chicas, por ejemplo, que para estudiar dicen, no, yo recuerdo que Ana se quitaba el WhatsApp todo, ponte que tenía exámenes durante una semana y decía, no lo puedo tocar. O apagas el teléfono y te metes a estudiar. O sea, tienes que como buscar la manera o decirle, toma, por favor, guárdamelo tú porque no puedo. Buscar horarios, pero tienes que ser consciente
de tu adicción, porque si no... Y es una adicción que afecta a los adultos. Les contaba a los chicos que viven en mi casa. En nuestra casa vivimos con nuestros 4 hijos, más Cristi, somos 5. Y hablando el otro día en el desayuno les decía, recordaba claramente una compañera que era adicta al teléfono y durante una cirugía lo contestó y se cayó dentro del abdomen abierto. Y me acuerdo que cayó, ¡pum! Y entró y todo el mundo como que lo sacaron y menos mal que no entró en WhatsApp porque si no vibraba el útero y todo. Y me recuerdo que fue como el nivel máximo de no respetar la vulnerabilidad, lo hablamos con Manu, la vulnerabilidad de un paciente que llega al quirófano y lo duermes y luego le dices, ay, perdona, se me cayó el móvil dentro. Se me quedó un mensaje dentro de tu estómago. Y eso suele suceder mucho, ¿no? Ahora hay muchos que en los hospitales trabajan con un AirPods. No sé si se han dado cuenta aquellos que van a los hospitales en Londres, la enfermera, los médicos van con un AirPod puesto y eso significa que están conectados constantemente a solamente hacer así y decir, dime. Claro, te hablan, te pones a hablar con una persona y hablan y dices, ¿qué? Y resulta que está hablando con... Sí, exacto. Como muchos hijos hacen con los papás. Ajá, ajá. Total, se le queda el AirPod atravesado en la vesícula. Así que, pero no sé cómo vamos de tiempo, no sé si se puede, ¿no? Pero queríamos, ya que hemos presentado todas estas polémicas, esas problemáticas, nos reíamos mucho recién porque creo que hicimos un podcast entre los 3 en el desayuno, hablando de muchas cosas, pero yo le decía a Chris una cosa muy interesante, que era que una de las cosas que me gustaba mucho ver de los TikTok de Raquel eran los videos con Pat, de divertidos, que se ponían a bailar juntos, y eso dejaba una sensación a muchos de los que pudimos tenerlo como pastor un tiempo acá, esa sensación de como, wow, cuando yo sea papá, quiero que mis hijos quieran jugar, vivir conmigo, porque uno a veces sale de vacaciones y ve a esos papás con sus hijos de la mano, adolescentes ya mayores, disfrutando juntos las vacaciones, y luego ves los adolescentes enojados que van atrás, así como que, y no quieren estar con sus padres. Claro. No sé si nos puedes dar un tip, Cris. Es que es muy importante crear un buen ambiente en la familia. Yo la verdad que era como la seria, ¿no? En ese caso yo a mi marido le decía cantidad de veces, la seria, ¿no? Bueno, soy seria, pero ahora me toca pues fomentar otra cosa, que era lo que él fomentaba en casa, que era reírse, disfrutar. Que la vida no es tampoco tanta sobriedad, tanta preocupación. O sea, crear un buen ambiente es disfrutar juntos. A mí me toca con las chicas, porque ahora ya no tengo al divertido al lado. Entonces, ahora me he dado cuenta de que eso era muy importante, porque eso en la casa fluía. Hay veces que uno tiene unas fortalezas, entonces fluye sin que tú te des cuenta. Yo no tuve una adolescencia en las niñas como que dijera que hubiera un problema. O sea, la adolescencia no tiene por qué ser la terrible adolescencia, no. No tiene por qué ser así. No podemos decir es que en la adolescencia va a haber problemas seguros, no. Si tú pones un buen fundamento de la buena comunicación, de hablar mucho las cosas, porque es necesario hablar. A veces ellos, de verdad que pasan por mucha presión, ¿no? Ahora hablaba con Yasmín hace un momento y me decía, es que hay presión, pues porque a veces cambias de círculo de amigos y te dejas de hablar con unas, ahora ya son otras. Eso para ellos se genera mucha presión, entonces hay que hablar y comprender porque a veces están de mal humor y muchas veces quitarle importancia a las cosas, ¿no? Yo le he dado siempre mucha importancia a todo y a pequeñas cosas, o sea, yo también he sido muy cantaletosa, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que ya, o sea, tampoco. Mi hija me decía una vez, oye, que es que cuando regañas, no regañas por una cosa, regañas por 10, ¿te acuerdas de todas las de hace 2 meses? Dice, es que de verdad me genera un estrés, cuando me vas a regañar, me regañas por todo. Y yo recapacité y dije, es verdad, tienes toda la razón. O sea, de repente no sé, cuando alguien te habla y te dice una cosa y te dice 5, te regaña por 5, es agobiante. Solo una, pero intensa. Un buen regaño. Una a la vez, ¿no? Y digo, pues es verdad. Y Nati, ¿será importante conocer el temperamento de un hijo para que, imagino que ahora... Sí, antes hablábamos que, o sea, que es que esto no es A, B y C, o sea, no es una fórmula mágica, sino que todos somos diferentes. Hay niños que tendrán necesidad más de que pases tiempo con ellos, otros de que los afirmes. Uno a lo mejor es más introvertido y le cuesta más relacionarse y te vas a tener que esforzar más que con otros, porque Belén, por ejemplo, en casa muchas veces lo decía, ¿no? Pues a lo mejor con Esther, que es sanguínea, pues es como más fácil relacionarte, estar todo el rato hablando, tal, no sé qué, pero a lo mejor con otro que es más
Conmigo, por ejemplo, o con Belén. Pues es diferente porque tenemos temperamentos, lenguajes del amor diferentes y entonces a lo mejor con otro tienes que esforzarte más en otras cosas, en hablar, en estar con él, en pasar más tiempo. O sea, tenemos que conocer a los hijos, a los adolescentes y saber que cada uno tiene una necesidad diferente. O sea, a lo mejor unos van a necesitar más disciplina, otros van a necesitar más amor, más instrucción y tenemos que pues crear un buen ambiente en casa para que los hijos o sea, que no se quieran ir hasta los 40 años, pero que el tiempo que estén en casa estén bien y que no a los 15 años todos quieran salir corriendo de casa porque hay un mal ambiente, porque no aguantan a sus padres, que eso muchas veces se escucha, ¿no? Como, oye, a ver cuándo me voy de casa. Y no es lo correcto. O sea, los hijos deberían estar contentos en su casa, tener un buen ambiente, como ha dicho Cristina. Claro, ¿y deberían haber puertas abiertas o puertas cerradas, Cris? Puertas abiertas, absolutamente. O sea, a menos que se estén cambiando, la puerta abierta para dormir, para estudiar. O sea, eso sí que es una... No, puertas abiertas. No para salir, pero para... La puerta abierta. A ellos les gusta cerrar la puerta y dentro no sabes si estás en el móvil, estás estudiando, estás... No, aquí que se vea todo y incluso durmiendo también. Durmiendo también, ¿no? Que luego son muy cucos porque la cierran. Es que me da la luz, es que oigo el ruido, pero no, son excusas. Interesante porque cuando son bebés, los papás duermen con la puerta abierta del bebé para escucharle, ¿no? Y luego como que a los 15 le cierran la puerta. Pero interesante eso. Pero había una cosa que Cris decía, para los que quieran apuntarlos, Cris nos decía que habían 5 puntos súper importantes, ¿no? Los apunté aquí, que decía comprender, ¿no? Tú decías una palabra genial, me gustó la palabra minimizar. No sé si nos puedes explicar qué significaba. Lo que decía hace un rato, minimizar las cosas, o sea, ya no se tira uno una hora hablando del problema, a veces ya es como que, bueno, no es importante, no es tan grave, no es tan grave. Yo solo tengo que utilizar no que no es importante, sino no es tan grave, ¿no? Porque... claro, lo que no es tan importante, o tú regañas ya y bueno, ya está, no es tan grave. Porque sí toca regañar muchas veces, o sea, esto es como cuando eres pequeño. Yo me acuerdo cuando tenía a Rebeca como 2 años, estaba agobiada porque es que era todo no. Y me dijeron, pues es que es la única palabra que entiendes, si es que ahora lo único que se le puedes decir es no continuamente, no toques esto, no subas ahí, no, es lo único que entiende. Pero ahora está la educación, ¿cómo se llama esta? Positiva, que no le puedes decir no a tu hijo, que él tiene que entenderlo solo, que él tiene que, respetuosa. Entonces, claro, ¿dónde vamos a buscar las cosas? ¿En lo que está ahora de moda o en lo que ya sabemos, lo que dice la Biblia, instruir? No, por ahí no, esto no, corregir. Entonces tenemos que... Somos diferentes, ¿cierto? Bueno, no quería hablar, pero mira, una de las cosas importantes que tenemos que aprender y enseñar en nuestras casas a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que no somos iguales a los de fuera. Somos un pueblo cristiano, somos diferentes, porque ¿qué le vas a decir a tu hijo en el colegio cuando tiene amigos no cristianos que tienen un viaje de fin de curso, un viaje de fin de semana? Pues somos diferentes, porque si es que no le enseñas de entrada que somos diferentes, van a sufrir mucho. Nuestra enseñanza es el pueblo de Israel, ellos saben que son diferentes. Y vivan en cualquier parte del mundo que vivan, saben que son diferentes. Y saben que tienen que vivir así. Entonces, ¿qué mejor que enseñarles desde pequeño que no somos iguales a todo y que somos diferentes? Mira, tenemos amiga judía y me decía el otro día, tú sabes que yo sé hacer el Shabbat, que para mí no es difícil. Ella es judía, que yo puedo vivir con los judíos bien. Digo, pero tía, si tú eres judía. Pero ella me estaba diciendo algo más. Yo no practico, pero soy diferente. Me quedé como, dice, tú sabes que yo puedo vivir aquí, que a mí me gusta vivir aquí, que yo hago el Shabbat, que yo hago de todo, que yo como. Dice, pero yo no soy judía. Como si alguien dijera, yo puedo ir a rumbear, pero yo soy diferente. Me decía, yo soy judía, como me tocó. Y cuando tu hijo sabe desde el número 0 del día que somos diferentes, es como, yo veo esas niñas hablar colombiano y nunca han vivido en Colombia. Que nos queda muy gamija, venga. Y yo digo, pero ¿cómo puede esta niña hablar de esa manera? Tú lo decías ayer, las hijas de Mauricio y Alba.
colombianas duras y puras, y son pequeñinas. Sorry, pero ¿qué es esto? Pero tenemos que hacernos de esa manera. Si yo y tú, la pareja, no vive las convicciones, lo peor que le puedes dar a un hijo es ser mediocre en la vida cristiana. O sea, tú le puedes predicar todo lo que quieras, pero si vives diferente, es lo peor que puedes hacer. Si vas a vivir el 40%, predica el 40%. No prediques lo que no haces. Sí, eso es una cosa que te encuentras mucho, con que las madres predican, pero como que les decimos, no eres predicadora, eres madre. O sea, hay cosas que no te toca y hay cosas que sí. Te toca vivir tu relación con Dios y que ellos te vean, pero no predicar. Porque claro, también... Sí. Claro, dice, ahí empiezan a decir, ay, me está diciendo lo que tengo que hacer y todo. Entonces, comprender, el punto de lo que decía Cristina, 5 puntos para solucionar todo aquí también era importante. Comprender, ¿no?, a sus hijos que son diferentes, como decía Nati, son temperamentos diferentes, lenguaje de amor diferentes, ¿no? O sea, ¿usted sabe cuál es su lenguaje de amor? ¿Sí? ¿Sabe? El iPhone. Por eso, esa es la pregunta. ¿Será cuál es el lenguaje de amor del hijo? ¿Cuál es el lenguaje de amor que usted habla? El iPhone. Vamos por el 14 ya. Vamos cambiando los iOS. Los Samsung también están incluidos, ¿vale? No se pongan mal, y los Huawei también. Huawei, eso. Es que me estoy haciendo mayor, ¿qué? Y luego decía Cristina que había que crear un ambiente, hablábamos lo que decíamos, ¿no?, de que los padres son divertidos y lo mostraban, pues, los vídeos que hablábamos antes, conocer a sus hijos y también instruir en disciplina, ¿no? Ese era el 5.º punto, instruir en disciplina, que lo que decía, además somos un pueblo diferente. Y imagino, como decía Nati, estaba leyendo libros. Me acuerdo que cuando supe que iba a ser papá de una hija, me compré el libro de la disciplina y dije, bueno, cuando nazca Cris le voy a dar. Y después decía, otro día, hasta que lo aprendí y cuando vi los resultados dije, hombre, esto es Biblia pura y dura. Y luego, interesantemente, y cuando le das vara te quieren como más, porque como que ni se ponen mal contigo, porque saben que los limitas. Y está ese versículo que dice que la vara trae calma como descanso al alma del niño y ya con eso creo que eso es mejor que la chancla, ¿sí? ¿Sí? Porque es como con más cariño y con más propósito. Entonces, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención que Chris nos decía, ya para ir cerrando, es que el ser humano está hecho de alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Pero Chris le agregó algo, el dinero también. Eso estuvo buena. Sí, porque también, claro, tenemos que instruir sobre el dinero a ellos desde pequeños, no esperar que de mayores ya sepan manejarlo. Yo cuando tuve la primera deuda con una tarjeta de crédito no sabía lo que era una tarjeta de crédito, o sea, no tenía ni idea, en mi casa no se hablaba de dinero. No había instrucciones. Entonces sí que es importante desde pequeños que les enseñemos nosotros sobre el diezmo, sobre el ahorro, sobre el gasto, porque todo va en torno a eso. A la final en la adolescencia ellos están llenos de querer cosas, de querer más de lo que tienen, todo gira en torno al dinero. Entonces es muy importante. Y con respecto a lo del alma, que es lo que nos dice la Biblia, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, cuidamos el cuerpo, tienen también unas necesidades y unas características que hay que saber. Que nosotros a veces no sabemos por lo que están pasando en la adolescencia, ellos están pasando por lo que decimos de las presiones, su cuerpo está cambiando, la imagen, entonces es importante saber las características. Sí. Yo les decía, o sea, de hecho de pequeños leemos sobre ellos. Yo tengo discípulas que tienen adolescentes, digo, leed sobre los adolescentes también, libros cristianos, para que aprendáis lo que es la adolescencia, porque no sabemos lo que está pasando dentro de ellos, ¿no? Y si no lo sabemos, ¿cómo vamos a atender a las necesidades? Así es, y lo interesante es que todo lo que hemos hablado hoy y vemos estos ejemplos de un bebé en desarrollo, en el caso de Nati, y una madre que ya ha visto sus bebés ya hacerse grandes y luego ver un bebecito en crecimiento, esto se llama paternidad, se llaman padres, ¿no? Se llaman madres. Pero interesantemente, aún en el mundo cristiano hay algo que a veces nos cuesta mucho hacer y es honrarles. Y Proverbios 20:20 es un versículo bastante como que da escalofríos. No sé si lo tenemos, lo pueden leer o si no en su teléfono. Y creo que honrar a los padres es entender cosas que son difíciles de comprender muchas veces porque uno a veces busca razones por qué no honrar. No, es que mi padre fue muy duro. Lo dice aquí, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa.
Yo no sé si a usted le da miedo este versículo, pero a mí me pone los pelos un poquito como de punta. Y me da mucha tristeza a veces en Londres ver el efecto de la vergüenza de los jóvenes a sus padres, porque, claro, como el papá no habla inglés tan fino como lo debería hablar, o porque no puede pronunciar tan correctamente, y llevan a sus hijos a que les traduzca. Muchas veces cuando los hijos se van haciendo mayores, se olvidan que antiguamente, cuando estaban en embarazo, era la mamá la que cargaba 9 meses ese vientre, ese peso, esas incomodidades. O en el caso de Chris, tenía que llevar a sus hijos a emergencias porque se fracturó, porque se cayó, porque tenía fiebre, porque el dedo, porque la uña. Y dedicaron tanto tiempo por nosotros, y a nosotros a veces llegamos a esa edad donde se cambia el papel y el padre le dice: necesito que me ayudes. Y muchas veces ves a sus padres, aún dentro de nuestra misma congregación, yendo a sus citas médicas solos, porque los hijos se avergüenzan de tener que traducirle a mamá o a papá. Y a veces los miran por poco. Y a veces tú ves en la congregación que los hijos van por allá y los padres por allá, y traducirles una palabra, casi que no lo maldicen, pero los desprecian, porque son padres extranjeros. Qué vergonzoso es que te vaya a recoger tu papá al colegio y no sea rubio, cara inglesa, y que sea de otro tono de piel. Y yo lo he visto muchas veces. Recuerdo en el colegio, bueno, aparte que estudié acá, ver a mis compañeros esconderse, porque ahí viene mi madre y es hindú, y es que me da cosa que me la vean. Y luego también ves a los padres ya de la tercera edad abandonados en hogares de ancianos por muchas razones, pero donde sus hijos ya no los vuelven a ver. Y quiero hacer una alerta a los que son jóvenes todavía, que miran por poco a sus papás, porque los papás no son para siempre, duran un poquito, ¿cierto? Y es muy... Y se apagará la lámpara, y creo que es como que se te apaga... Uy, la lámpara, o sea, te apagas, ¿cierto? Y honrar no significa que tengas que darle muchos regalos, porque en Latinoamérica el Día de la Madre todos mandan flores, pero los otros 364 días ni se enteran de si la mamá está bien o necesita algo. Y no se trata de eso. Honrar significa elevar. Y a mí personalmente me tocó vivirlo en carne propia, que mi padre se hizo discapacitado muy temprano, a los 47, 45 años tuvo su primer infarto, y empezó a depender de nosotros mucho. Y nosotros tres los tuvimos que criar como los cuidadores de mi padre. Entonces, hasta el divorcio era un padre ausente. Después del divorcio era un padre que dependía, hasta el día de hoy depende de nosotros. Pero entendíamos que habían dos opciones. Y cuando Dios me lo habló de la siguiente manera, y lo recuerdo hasta el día de hoy, es saber que Jesús, aún en la cruz, crucificado, le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. No la dejó ahí como, bueno, me voy yo, y entender versículos como estos, o honrad padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Y no se transformaba en una carga. Ahora, mi padre está en una posición donde yo hablo con él y él no se entera mucho de que le estoy contando. O sea, es un nivel diferente, pero sigue siendo mi padre. Y una de las cosas que me costó más en mi crecimiento de creyente fue tener que entender que había que perdonarlo, porque al final nosotros mismos a veces somos iguales a ellos. ¿Usted no se ha visto al espejo y se ve igual a su mamá o a su papá? O a veces uno gruñe y golpea la mesa igual que ellos y uno los desprecia. Y seamos honestos, que mandar dinero a Sudamérica no es honra. Honra es la forma en que tú hablas de tu padre, aun cuando tu padre fue muy malo contigo, ¿cierto? No es opcional la honra. La honra primero lo mostró Dios en la cruz. Es claro que el hecho de que tú hablas mal de tus padres, muchas veces en las células de jóvenes los chicos dicen: es que mi padre nunca estuvo. Pero bueno, habla bien de él, simple. Y si no lo conoces, llámalo y sácale una foto, ¿ya? Y habla de él, habla de ella. Mamás, ustedes dan mucho por nosotros, y a veces muchos de sus hijos se avergüenzan de ustedes. Y son las pastorales más seguidas que tenemos muchas veces con jóvenes. Sus padres vienen y dicen: es que no me quiere, es que se avergüenza de mí. Y no sé si a usted le da tristeza, pero a mí me pone muy triste, porque
Creo que honrar a nuestros padres, o sea, si mi madre no se hubiera atrevido a llevar el Evangelio a casa y hubiera hecho esa cita escondida que hizo ahí como para presentarme al Señor, no habría podido estar aquí. Entonces creo que es bonito escuchar lo que dice Chris porque son muchos años de experiencia, pero también es bonito escuchar lo que dice Nati porque el año de trabajar tanto tiempo con gente y ahora vivirlo ella como mamá, es como, uno dice, pero es que honrar es un mandamiento de parte del cielo y despreciarlos tiene resultados como estos, que se va a apagar una lámpara. Entonces, yo quiero que medite un momento si usted realmente honra a sus padres. Si realmente los pone en alto o los pone en bajo. Yo recuerdo que antes uno iba a ver a la abuelita y ahora casi la gente no la va a ver. Antiguamente los padres eran puestos como el señor de la casa y hoy por hoy, con el tema del género, ya no, que hasta eso nos quieren quitar papá y mamá. Entonces, creo que el mejor ejemplo de honra, no sé qué dicen ustedes, pero el mejor ejemplo de honra para mí ha sido esa cruz, ese dolor de Jesús y entregándose por nosotros y luego también pensando, pero esta señora que está aquí no la podemos dejar sola, vamos a dejarle a alguien que le cuide. De la mano de la gratitud también, ¿no? Mucho. La gratitud. El estar agradecido y el valorar algo te ayuda a no poner excusas. No hay excusa. Pensar y meditar en lo que ellos han hecho y lo que significa y ya, estar agradecido por lo bueno y lo demás dejárselo al Señor, porque claramente errores van a cometer muchos. Exacto, y había una dula, una dula es una acompañante de parto en el mundo judío, y las judías cuando van a dar a luz siempre llevan una compañera de parto, que es una señora mayor que ellas, que les ayuda a pasar el proceso. Y cuando las mujeres gritaban, ella decía, en el judaísmo entendemos que ella grita porque es el primer desprendimiento de la madre de su hijo, porque ya nunca más va a estar tan apegado otra vez, porque el cordón umbilical se va a cortar. Entonces ese dolor es un dolor de contracciones, pero al mismo tiempo es un desprendimiento. Vas a dejar lo que cuidaste 9 meses ahora, transformarse en un ser humano independiente. Entonces a veces cuando despreciamos a nuestras mamás jóvenes, acuérdense que son las que nos dieron a luz, son las que nos tuvieron que llevar y tal. Merecen honra y es un mandato de Dios. Así que lo quiero dejar a la mamá mayor del grupo. Y para los padres también, porque también paren los padres, ¿no? Están ahí como totalmente. El acompañante, tú puedes. Sí, es verdad. Y papás, hayan sido los más espectaculares o menos espectaculares, no suma. Suma que son padres. Y eso es todo lo que suma. Que son los que tú tienes, perfectos o imperfectos, son los que Dios nos regaló. Y hay que honrarlos hasta el final.